Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo, les saluda Jimena Ron. Muy buenos días y les saluda Anabel Guerrero. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es imposible, Anabel, no conversarlo, no analizarlo, no desmenuzarlo, dada la trascendencia que encierra, y es ¿qué sucede con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? ¿Qué sucede o qué es este denominado caso Goleada? ¿Cuál es su relación con el caso AAA? Nosotros no somos penalistas, pero en la medida, digamos, de ser abogadas y de tener la información que está en medios de comunicación y en redes sociales, vamos a tratar de explicarlo, como diría Fabricio Vela, al quien le mandamos saludos, por cierto, con maicitos, ¿no? Para que se entienda qué es lo que sucede con este caso, para que se comprenda. Porque me parece importante destacar esto. Guayaquil es la ciudad, una de las ciudades más importantes del país, la ciudad más influyente, si se quiere, del país. Y hoy por hoy, sin alcalde en el frente, evidentemente está pasando una situación política muy compleja. Vamos a contextualizar un poco esto. Sí, vamos a hacer ese esfuerzo por explicar un poco cómo va este tema del caso de Aquiles Álvarez, el caso Goleada. Y bueno, quiero sumarme también a esos saludos a Fabricio y desearle una pronta recuperación. Bien, entonces comencemos por contextualizar un poco. Existe un antecedente, una denuncia reservada, entregada en sobre cerrado, se presenta el 10 de febrero. Esto provoca el allanamiento y la detención de 11 personas, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aquí cabe mencionar algo, Jime. La denuncia, como fue presentada, está redactada como bastante perfecta, por decirlo de alguna manera. Incluso a cada uno de estas 11 personas les ponen un alias, ¿no? Sí genera un poquito de dudas, ¿no? Digamos, esta posibilidad o esta facilidad de cómo se redacta la denuncia, ¿no? Bien, 6 de los detenidos recibieron medidas cautelares como la presentación periódica ante la autoridad, mientras que a los 5 restantes, entre ellos el alcalde y sus hermanos, se les dictó prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada. Esa sería la figura, delincuencia organizada. Ahora, la Fiscalía les formula cargos y los investiga presuntamente por operar un entramado societario que habría funcionado desde el año 2021 con el fin de lavar activos y también se habla de defraudación tributaria mediante la comercialización ilegal de combustible. Y ahí está el punto, y un poco lo que vamos a analizar hoy día también, porque este es el delito que llevó a juicio al alcalde en el caso AAA, ¿no? Fiscalía ha dicho que no se repite, que no hay un tema o no habría el tal non bis in idem. Sin embargo, se genera esta duda, ¿no? Porque, digamos, surge de ahí o viene de ahí el tema, ¿no? El caso AAA que ya está, digamos, en proceso, ¿no? Y acá estamos hablando del caso Goleada. También señalar que fue, digamos, una espectacularización de todo este proceso, de este allanamiento. Muchos expertos consideran que hubo un abuso, ¿no?, en la forma en cómo se dieron las cosas, o, digamos, un tema desproporcional, por decirlo menos. Bueno, mucho ha llamado la atención el caso y la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y una de las cuestiones, Anabel, que han llamado la atención y un poco también de lo que ha señalado es si se trata del mismo tema, el caso AAA y el caso Goleada, cosa que no debería ocurrir porque ya hay un proceso penal en curso, que es el caso AAA, que está a puertas de entrar a juzgamiento, y que si hubiese, digamos, algún hecho adicional, entonces debería de adicionarse en este proceso que ya está en juzgamiento y no abrirse uno nuevo, que es de hecho lo que ha señalado la defensa técnica del alcalde de Guayaquil. Ahora, el fiscal general del Estado, el abogado Carlos Alarcón,
Carlos Leonardo Alarcón, en una de sus últimas entrevistas señala de forma expresa que no son lo mismo. Y dice, bueno, son dos casos totalmente diferentes porque son dos delitos diferentes. Y entonces lo explica así, ¿no? El caso AAA se refiere a tráfico de combustible. ¿Por qué? Porque hay un poco para entender este delito, el combustible que se comercializa, alguno de este combustible puede ser subsidiado. Al parecer, todo esto evidentemente está en investigaciones, se adquiría por parte de la empresa gerenciada, liderada, no sé, del alcalde Aquiles Álvarez, se compraba, se adquiría combustible subsidiado y se lo vendía como no subsidiado, ¿no? Y entonces este proceso de compra o de adquisición de combustible subsidiado y venta como no subsidiado equivale a lo que el fiscal general del Estado denomina como tráfico de combustible y tráfico y almacenamiento ilegal de combustible. Todo esto evidentemente es supuesto, presunto, porque no tenemos todavía una sentencia ejecutoriada. Y luego señala el alcalde, y el caso Goleada es una cosa diferente, porque en el caso Goleada lo que estamos analizando, lo que se está analizando es un delito distinto y es el delito de delincuencia organizada. Habida cuenta justamente de esto que ha señalado Anabel, de una denuncia anónima, una carta ahí enviada por un delator, una cooperador eficaz le han llamado, en el que establece una estructura delincuencial y dice, bueno, que a la cabeza está Aquiles Álvarez con el alias El Jefe, me parece, ¿no es cierto? Y que luego vienen sus hermanos con otros alias, que es la segunda cabeza, es su segundo hermano, que es alias ya no me voy a acordar, y luego el tercero, que es alias del Pollo. Entonces, es decir, hay una denuncia anónima, es decir, llega alguien y dice, hay una estructura organizada, delincuencial organizada, para de acuerdo a lo que establece el fiscal general del Estado, lavado de activos y presuntamente también algún delito tributario. Es decir, totalmente diferente de acuerdo al fiscal general del Estado, el supuesto tráfico de influencias en el en el caso AAA versus el delito de delincuencia organizada y lavado de activos del caso Goleada. Lo cierto es que por este segundo caso, al alcalde de Guayaquil lo que se realiza es, además del allanamiento que ya nos señaló Anabel también, la prisión preventiva. Y esto acá es importante, ¿no? Porque con la prisión preventiva los abogados sabemos que hay un tiempo de prisión preventiva que va hasta los 90 días y que en esa medida el alcalde de Guayaquil podría perder su cargo también, ¿no? Eso es algo que está dentro de la mesa del debate. Sí, totalmente. Hay algo que yo quisiera comentar con todos quienes nos escuchan y con Jimena. Me encanta poder, digamos, desmenuzar estos temas. A ver, cubrir un escándalo con otro se ha convertido quizás en una herramienta recurrente del gobierno, en una estrategia, porque vale la pena hablar de esto. El día que hay el allanamiento a toda esta supuesta estructura y al alcalde Aquiles Álvarez, también se da una reunión en la madrugada del Consejo de la Judicatura para poner en el cargo de forma temporal al señor Damián Larco, exfuncionario del gobierno de Daniel Noboa. Entonces, pero además se lo hace con base en una situación en la que la alterna del señor Mario Godoy, la doctora Villasís, habría estado impedida de tener un cargo público. Algo que al día de hoy ha dejado muy claro la doctora Villasís, no existe tal impedimento, lo ha aprobado incluso con las certificaciones del SRI. Entonces coincide en que hay una suerte de asalto al Consejo de la Judicatura, perdón el término y perdón ser tan directa, pero hay una suerte de asalto al Consejo de la Judicatura, porque a quien le correspondía legalmente era la doctora Villasís, pero temporalmente es el señor Damián Larco quien asume la presidencia del Consejo de la Judicatura en la madrugada, y en esa misma madrugada hay este allanamiento. Entonces, al siguiente día se habla del tema de Aquiles Álvarez, y si bien es cierto,
quienes estamos inmersos en el tema justicia, por supuesto, no dejamos pasar, e igualmente los medios de comunicación no han dejado pasar este hecho del señor Damián Larco asumiendo este encargo del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, de una u otra forma es una suerte de tapar este incidente, algo que realmente es preocupante porque justamente hablamos de todo lo que está sucediendo digamos, viene una duda, por lo menos, de si la justicia está actuando independientemente cuando quien preside el Consejo de la Judicatura es una persona muy cercana al régimen y cuando el fiscal fue nombrado por el Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy en esa época, también muy cercano al régimen, por lo menos eso es un tema del que se ha hablado muchísimo. Entonces, creo que ese es otro tema que también es bastante complejo. Lo cierto es que para analizar el caso de Aquiles Álvarez hay que mirar el cuadro completo, ¿no? Hay que ver, como suele decirse el viejo refrán, el bosque completo y no solamente el árbol. Y precisamente este tema que sucedió con el Consejo de la Judicatura es algo que es necesario analizar, digamos, ¿no? O por lo menos mapearlo dentro del análisis del caso penal. Y perdona, te voy a interrumpir solo un segundito porque vamos, como tú dices, vamos a analizar el árbol completo. La directora de Talento Humano encargada, digamos, del informe en donde, de elaborar el informe que dice que la señora Villasís no puede asumir, digamos, esta suplencia porque tiene esta inhabilidad, también está, o por lo menos eso salió de la prensa, inhabilitada, ¿no? O sea, sí, no, parece chiste, pero es anécdota. Hubo muchas falencias, si se quiere, ¿no es cierto? En lo que implicó que Alexandra Villasís no sea posesionada como presidenta del Consejo de la Judicatura, siendo la alterna de Mario Godoy. Ahora, una cosa que también creo que es importante tener presente cuando analizamos el caso de Aquiles Álvarez son las seccionales del 2027. Y esto de aquí, ¿por qué? Porque en el 2027 vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? A los titulares de alcaldías, prefecturas. Y Guayaquil, sin duda alguna, es un bastión importante, es un espacio importante, si se quiere, incluso hasta el más importante en términos de votación. Y esto acá, la detención, la salida del juego de Aquiles Álvarez del campo político, sí genera también suspicacia respecto de, puede ser, que su salida evidentemente genere un panorama diferente en las elecciones seccionales del año 2027. No digo que esta sea la razón, no lo puedo asegurar, pero sí que hay que mapearlo porque por el timing político, ¿no? Porque justamente ocurre en este momento en el que estamos en una etapa preelectoral, en el que se empiezan a mover las fichas precisamente para captar votos y evidentemente su salida del juego va a mover ese tablero político. Ahora bien, importante también tener presente que más allá de todo este gran cuadro que es necesario mirarlo para poder hacer el análisis, pues también no podemos perder de vista que una investigación penal en curso es una investigación penal que habrá que seguir monitoreando, habrá que ver qué pasa. Yo tampoco, o nosotras tampoco queremos decir aquí, digamos, que hay una inocencia de parte del señor Aquiles Álvarez, porque no lo sabemos. Lo cierto es que todas estos hechos suscitados con esta sincronicidad generan suspicacias respecto de qué puede estar pasando detrás de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil. Sí, Jime, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay que analizar todo el panorama definitivamente. Hay un tema que también creo que es preocupante igual y creo que hay que comentarlo. La situación de dónde están guardando prisión preventiva en este momento, tanto el alcalde Aquiles Álvarez como sus hermanos, ¿no? Están en Turi y están en La Tacunga. Muchos expertos he escuchado en el tema, como tú bien señalas, no somos precisamente penalistas, pero creo que vale la pena hablar de esto porque también tiene mucho que ver. Digamos, una persona como Daniel Salcedo está en la cárcel 4. Hay realmente ciertos perfiles que están en la cárcel 4 y en el caso del alcalde, que es una persona que además sí se puede establecer su arraigo,
muy fácilmente, precisamente por el cargo que ostenta, es enviado a la Tacunga, ¿no? Pese a que incluso hay una recomendación del juez señalando que deberían ir a la cárcel 4. Hay una preocupación respecto, primero porque, y aquí en este espacio lo hemos conversado, la situación y la crisis que vive el sistema penitenciario en el Ecuador. Los centros de rehabilitación social son lugares muy peligrosos, son lugares donde realmente no puede, el Estado no puede garantizar la seguridad de quienes están ahí. Entonces, realmente creo que este es un tema preocupante y tal como tú lo has señalado, aquí no se trata de decir, digamos, si el delito procede, no procede, si la investigación debe darse o no. Un poco es alrededor de cómo se han dado las cosas y cómo este caso puede significar una suerte de disciplinar a los opositores políticos, porque algo que hay que señalar, no sé si todos coincidimos, todos y todos coincidimos, pero lo que ha venido siendo el posicionamiento de Aquiles Álvarez, quizás como uno de los mayores opositores del régimen de Daniel Noboa, y que esto tenga pues mucho que ver con toda la situación que se ha dado, ¿no? El hecho de que Aquiles Álvarez haya en un video dirigido a la ciudadanía, haya hablado, por ejemplo, de toda la situación que vive el país, de la crisis de seguridad y de el tema del narcotráfico, digamos que es un tema que está transversalizado, digamos, en las instituciones y que es lamentable. Entonces, creo que no podemos dejar de señalar algo así. Es preocupante que, digamos, esta discrecionalidad, en unos casos sí pueden ir a la cárcel 4 o en cuáles casos no, el SNAI actuó de manera adecuada o no. Definitivamente es mucho lo que hay que hablar respecto de este caso. Ahora también creo que no podemos perder de vista también algo que es importante y es qué va a pasar con el alcalde de Guayaquil en este contexto de la prisión preventiva. ¿Y esto por qué? Porque justamente el día de ayer el Consejo Municipal analizó, debatió y aprobó la una licencia adicional de 30 días sin sueldo para el alcalde que fue solicitada por el mismo alcalde, y esto pues va engrosando este tiempo de licencia que puede pedir de acuerdo a la ley, de acuerdo al COTAD, hasta 60 días de licencia, ¿no? Evidentemente de ahí quizás probablemente pueda pedir vacaciones, no sé cómo estén sus vacaciones, pero tendrá que ajustarse a estos 90 días de la prisión preventiva. Si no, nuevamente el riesgo sería que pierda su curul y con esto pierda su cargo como tal, ¿no? Y con esto, es decir, que se habilite la causal de revocatoria del cargo, ¿no? El COTAD establece que después de 3 días de ausencia injustificada, hoy el alcalde está con ausencia justificada, después de 3 días de ausencia injustificada se puede pedir la revocatoria del cargo y en este caso pues habría que ver qué pasa. Eso también creo que sería necesario que lo monitoreemos, que lo tengamos presente, que lo vayamos mapeando. Tenemos ya en cabina con nosotros a María del Mar Gallegos, que nos acompaña. La habíamos invitado para que nos haga esta explicación ya más penal. Nosotras, digamos, no tenemos esa especialidad en el ámbito penal, para que nos cuente desde su experticia y desde su conocimiento cuál es el meollo del asunto en el caso Goleada y en el caso AAA. María del Mar, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Jimena y Anabel, por darme esta oportunidad de conversar aquí con ustedes sobre este tema tan importante, y buenos días a todas las personas que nos escuchan en el programa Tostando Granizo. Realmente es un tema que nos preocupa muchísimo porque es un tema que atañe a una persona importante que es el alcalde, ¿no? Y además del alcalde de la ciudad de Guayaquil, pero no es cualquier alcalde, es un alcalde que ha demostrado ser opositor al gobierno, ¿no? Y esto no debería influenciar en el tema penal, ¿no? Nosotros como abogados sabemos que la parte jurídica es una cosa y la parte política es una cosa y la parte jurídica es otra cosa, ¿no? Aquí él estaba siendo procesado por un delito que es el delito AAA, conocido como el delito AAA, que de lo que conocemos ya pasó la audiencia preparatoria de juicio y están para un eventual juicio. En este caso, en el juicio, se van a practicar las pruebas y se va a determinar si es que existe o no responsabilidad penal. En el marco de todo esto, de este proceso, se produce otro allanamiento
un allanamiento que es cuestionable y cuestionado, porque es un allanamiento para detención para formulación de cargos, ¿sí? Y ese en el caso Goleada, ¿sí? En donde lo ven, lo detienen en el allanamiento, en donde se le ve sin el grillete electrónico y por el cual ahorita está cumpliendo una prisión preventiva. De acuerdo al alcalde, de acuerdo al fiscal general, son dos delitos diferentes. Dice que ¿Es son cierto? dos delitos diferentes, ¿no? A decir del abogado Ramiro García, que es el que conoce realmente los casos, los elementos fácticos, es decir, los hechos serían exactamente los mismos. Claro, eso es difícil para nosotras conocer si es que no tenemos los expedientes a mano, ¿no? Pero aquí lo cuestionable es esta forma en cómo se le detiene a Aquiles Álvarez, ¿no? La detención para formulación de cargos es una figura que fue incorporada, puedo equivocarme, en el año 2019-2020, fue una de las últimas reformas. Esta detención realmente responde a un tema netamente inquisitivo, porque lo que es, no tenemos que estar, una persona para ser procesada, una persona para formularle cargos, no necesita estar en la audiencia de formulación de cargos. Yo necesito estar para la audiencia de juicio, porque si es un delito que no sea imprescriptible, necesitas que la persona esté porque no se puede juzgar en ausencia. Y por lo tanto... Por el delito de fuga, digamos, no por el riesgo. Por el riesgo, ¿no es cierto? O sea, hay delitos o la gran mayoría de delitos, no se pueden juzgar en ausencia, ¿sí? Entonces, en este caso, es la única momento procesal en el que necesito obligatoriamente que esté el procesado. Esta figura de la detención para formulación de cargos es una figura que realmente se está prestando para temas más políticos que cualquier otra cosa. Porque la detención no tiene sentido de ser la detención para formulación de cargos. Lo que estoy haciendo con esta figura de la detención para formulación de cargos es básicamente casi diciéndole te vas a ir a prisión preventiva, ¿sí? Porque como tú no tienes que estar en la formulación de cargos, entonces si te ponen prisión preventiva, tú evidentemente o respondes ante la justicia o te huirás, ¿no? Te fugarás, no sé cómo ya responde ahí cada persona. Pero en este caso, si es que ya te detengo para formulación de cargos, ya casi estoy adelantándome, sabiendo que me van a poner una prisión preventiva, ¿no? Para eso fue el allanamiento, para una detención para formulación de cargos. Que no es usual. Que no es usual. Además, otra cosa. Aquiles Álvarez venía con este proceso AAA, el otro proceso. Él tenía presentación, de lo que tengo entendido, 2 veces por semana. Además, tenía el grillete electrónico y provisión de salida del país. Que estaba cumpliendo. La presentación periódica. Exacto. Entonces, bien podían, si querían detenerle para formular cargos, por último, o detención para fines investigativos, o incluso para que vaya a la misma audiencia y formulación de cargos, él lo iba a hacer. Entonces, no tenían que entrar y allanarle a la casa, cuando bien podían notificarle, decirle, o detenerle cuando se iba a presentar uno de los días a fiscalía. Sí, ¿por qué hacer todo el show, ¿no es cierto?, para entrar a detenerle para formulación de cargos? Y adicionalmente, pues obviamente levantaron objetos, y ahí conocemos también que se llevaron discos duros, documentos, cheques, PlayStation, que es lo que suena. Y que hubo una suerte de desproporción en este allanamiento, ¿no? Por ejemplo, se habla de que incluso se les apuntó a niños. Sí. Realmente. María del Mar, qué gusto que estés acá con nosotros. Realmente para mí es un gusto, para mí y para Jimena es un gusto que nos acompañes. ¿Qué escenarios pueden venir en este momento? Claro, a ver, en el caso de AAA, nosotros ya vamos a una audiencia de juicio. Entonces estamos esperando que esta audiencia de juicio se dé. Para las personas que nos escuchan, en la audiencia de juicio es donde vamos a practicar prueba, en donde se va a practicar prueba, en donde va a ir el testigo, en donde se le va a hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio, en donde se va a ver la prueba documental, se va a practicar la prueba pericial, y luego de que se practican las pruebas con los alegatos de las partes procesales, fiscalía y de las defensas, el tribunal llegará a una conclusión de si es que es culpable o no. Ese es el un momento. Yeah. El momento del caso Goleada. En este caso se formuló cargos y se abrió la etapa de instrucción fiscal. ¿Ya? Esta etapa de instrucción fiscal tiene una duración de 90 días. Y en estos 90 días las partes pueden aportar pruebas, elementos en este momento de cargo o de descargo. Fiscalía también, elementos de cargo y de descargo, para ver si es que van a una audiencia preparatoria de juicio, a la siguiente etapa, y ahí se decide si le llaman o no a juicio, ¿no? Aquí hay, en el caso AAA, también de lo que conocemos, Fiscalía ha pedido una revisión de medidas. ¿Por qué? Digamos, es jurídico y es válido, lo pueden hacer, por el tema del grillete electrónico, ¿no? Y entonces, si es que él se demuestra que en efecto no tenía el grillete electrónico y
la Fiscalía considera que ya no se puede garantizar con esas medidas cautelares su comparecencia en el proceso, se le podría revocar y poner prisión preventiva en ese caso, ¿no? Pero podrían sumarse 2 prisiones preventivas. Ya, sería ilógico, ¿no? Porque si es que tengo prisión preventiva en el uno y ya en el Ya otro no además necesito, ya no necesito, pero podría pasar. pero podrían jurídicamente revocarle. Podrían tener los 180 días detenido. 180 días. O sea, 90 días del primer... Claro, en el 90 días, es que aparte de eso, mientras en el de goleada no se revoque la prisión preventiva, ya sea por revocatoria de la prisión preventiva o por apelación, que están a puertas de una apelación de la prisión preventiva, él podría enfrentar una prisión preventiva por el otro proceso, ¿sí? Digamos que en el otro proceso, en el de AAA, no se le revisa las medidas y el juez, digamos, dice no, estaba bien con las que venía cumpliendo, no demuestra lesividad, porque es otra discusión. En realidad, había lesividad en el que primero saber si es que sacó o no sacó, porque no sabemos realmente, porque unos dicen que inteligencia artificial, otros dicen que sí, no lo sabemos hasta que realmente estemos en el proceso. Pero digamos que también hay que entender un tema de lesividad, esto es muy discutible. En realidad, el fin de la medida cautelar, sea grillete electrónico, sea prohibición de salida del país, sea presentación periódica, es garantizar la comparecencia de la persona. No huyas, claro. Y en este caso, si es que se sacó el grillete, realmente había lesividad, y yo creo que ese sería un argumento de defensa. Realmente se estaba incumpliendo con esa finalidad que tiene el poner una medida cautelar, y eso es lo que el juez tendrá que analizar. Digamos que el juez dice, no, en realidad no había lesividad, él igual estaba cumpliendo, se estaba dando finalidad o se estaba cumpliendo con lo que realmente quieres de una medida cautelar, no le voy a revocar las medidas cautelares y se queda con las que tenía. Y acá logra la apelación de la prisión preventiva, en ese momento boleta de excarcelación, y pues tendrá que irse a enfrentar todavía el proceso de AAA a un juicio y continuar con su proceso de goleada que está en instrucción fiscal, en esta etapa intermedia antes del juicio, después de la investigación. En el caso, también hay un tema importante que analizar en el caso goleada, que ha sido un recurrente en los últimos casos políticos y mediáticos, es el tema de que viene a través, o se abre a través de un cooperador eficaz. El famosísimo cooperador eficaz que es como la estrella de cine últimamente de todos los casos, ¿no? Por lo menos en este caso es diferente el cooperador eficaz, porque suele ser el mismo cooperador eficaz que está en la cárcel 4, que ustedes ya lo mencionaron hace un momento, ¿no es cierto? Daniel, el famosísimo Daniel Salcedo, ¿no? Pero acuérdense que él también sacó pues la fotografía de una supuesta llamada telefónica vía WhatsApp, que no dudaría que él también está dando información, entonces en este caso, no lo sé. Pero suele ser pues nuestra estrella del mundo jurídico últimamente, ¿no? O simples llamados incluso, ¿no? No, es que son así, o sea, es así. Yo que no estoy en este caso, no sé los pormenores de este caso, pero sí en otros casos emblemáticos y de temas políticos. Y la cuestión es que hay que ver, porque este cooperador eficaz dice haber trabajado en la organización, en las empresas de la familia Álvarez, y habrá que ver si es que la información que él da durante estos 90 días se puede corroborar y es verificada a través de prueba. Porque ese es el tema, la cooperación eficaz, el nombre eficaz, la palabra eficaz, no está de adorno. Es porque tiene que ser eficaz, y la única forma en que sea eficaz es demostrando con pruebas que lo que dice esa persona es cierto. ¿Sí? Y la investigación que se le abrió a Aquiles Álvarez para haberle detenido es porque, mejor dicho, para haberle detenido tenía que haberse aperturado o estar abierto una investigación previa. Y de lo que dijo el fiscal general el día de ayer en alguna entrevista es que ya venían investigándole por esta cooperación eficaz y que se le estaba haciendo seguimientos y vigilancias. Que es otra vez, pero no era necesario. ¿Es permitido? Por supuesto que es permitido. O sea, está la fiscalía, es la titular de la investigación. No puede hacer. Ahora, ¿era necesario detenerle de esa forma, como tú decías, Jimena? Absolutamente innecesario. No, innecesario. Además, si es que sabían que estaba sin el grillete electrónico, el SNAI, entonces podían haber hecho una revisión de medidas en AAA sin necesidad de hacer el control, exacto. Bueno, el tema está muy complejo todavía, como hemos visto, María del Mar, te agradecemos muchísimo y te vamos a tener que invitar, comprometer para que nos expliques ya cuando vaya decurriendo el proceso y vaya adelantándose los hechos. Mientras tanto, les mandamos un saludo, les agradecemos a todos también la sintonía y los vemos el siguiente miércoles a las 8 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.